Hace unos años salí de antro con unos amigos. Era un grupo de amigos con el que usualmente salía de fiesta, de antro. Prácticamente todos youtubers, personas que conozco desde hace muchos años. Y tomé mucho esa noche. Un par de mis amigos ofrecieron a llevarme a mi casa después porque estaba muy borracha. Recuerdo pocas cosas a partir de ahí. Recuerdo que vomité de camino. Recuerdo que llegamos a mi edificio y que Rix, uno de los amigos que venía acompañándome esa noche, se ofreció a subirme. Yo no podía caminar bien, estaba en un estado bastante pesado. Mis otros amigos se fueron y de las otras cosas que recuerdo esa noche es entrar a mi departamento, pensar que ya estaba en mi casa, que Rick se iba a ir, entrar a mi cuarto, como que quitarme mi jumper y meterme a la cama como para irme a dormir. Y lo siguiente que recuerdo es a Rick haciéndome cosas mientras dormía. No sé, no podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no sé si estaba en shock, no sé si estaba muy borracha, no sé qué estaba pasando. Hasta la fecha no sé qué pasó con mi cuerpo. Y igual recibí algún otro mensaje de él más adelante, supongo que cuando estaba borracho, diciéndome muy vagamente que me pedía disculpas por haberse portado como un pendejo. Y después me enteré de otra persona a la que le había hecho lo mismo que a mí. Y hablé con ella y hablamos de esta situación y hablamos de él y sentí como mucho coraje de que él hubiera hecho estas cosas antes y de que todas estuviéramos viviendo con esta como que carga y que él estuviera como tan normal alrededor de esta situación, como que justificando siempre con sus problemas con el alcohol y como escudándose en el si no te acuerdas. No sé, me dio mucho coraje. Y cuando fui a la marcha el año pasado, del 8 de marzo, fue cuando decidí que tenía que enfrentar esta situación. Las cosas que gritaban las mujeres en la marcha, las pancartas que veía en la marcha, las cosas que veía pegadas en la pared, me movieron mucho, me dieron mucha fuerza, me dieron mucha, no sé, como que me empoderaron mucho. Es tal cual la sensación que puedo describir. Y lo hablé con un par de niñas que fueron a la marcha conmigo en esa vez. Les conté como esta situación y les conté que los letreros que había visto, que las cosas que había escuchado, me dieron ganas de hablarlo, de que la gente supiera que había vivido esto, que sabía de otras personas que habían vivido esto con él y que tal vez mi historia podía causar ese efecto que tuvieron esos letreros en mí con alguien más. Y me apoyaron, lo hablaron conmigo. Incluso en algún momento me llegó a pasar por la cabeza que yo podía contar esta historia sin mencionarlo a él para no hacer ningún tipo como de escándalo ni algo muy gigantesco, como que solo platicar de mi situación. Y una de mis amigas me dijo como, no puedes ponerte tú en la línea y exponerte así, hablar esto así de ti y protegerlo a él. Y creo que tenía toda la razón, en parte, por eso estoy aquí. Después cayó la pandemia, cambié como 14 veces de psicólogo. Sí estaba decidida a hablar de esto, pero sabía que había muchas cosas que tenía que hacer antes. Entre ellas, obviamente, hablar con mi familia. Era algo que tenía como que enfrentar, obviamente, antes de hacer esto público. La primera persona con la que hablé fue mi hermano Pablo y sentí apoyo. No se dijo mucho, no se especificaron muchas cosas, solo sentí que había más gente que me sostenía en esta situación y sentí que en mi proceso tenía que hablar con las personas con las que había hablado al principio, justo cuando pasó, y fue un proceso largo porque estuve tratando de posponerlo lo más posible, estuve tratando como de empujarlo porque sabía que en algún momento me iba a tocar hablar con mis papás y con mis abuelos y era algo que me costaba mucho trabajo. Ni siquiera quería pensar en esa situación, pero empecé a avanzar de a poquitos con esto, empecé a hablar con personas que sentía que tenían que escucharme hablar desde la posición en la que estaba emocionalmente ya en ese momento, como que mucho más involucrada con el tema de hacer un cambio con esta situación, con lo que había procesado, de lo que ya había vivido, con lo que sentí, que había sentido en ese momento, como que, no sé si me estoy explicando bien, pero volví a hablar con estas personas, con mis amigos, algunos cercanos en ese momento, otros todavía, de cómo me habían hecho sentir en ese momento, de lo que había pasado a lo largo de esos años y de lo que sentía ahora, de lo que quería hacer, de lo que estaba planeando en
en decir públicamente que estaba planeando hablar con mi familia, y fue distinto. Pasaron años, pero sentí que entendieron de una manera muy distinta y sentí que estaban conmigo de una manera distinta, con una mentalidad distinta. No sé si fue el año en el que esto sucedió y el año en el que retomé este tema, pero me sentí distinto también teniéndolos ahí. Fue distinto para mí, fue increíblemente distinto, como que el apoyo lo es todo, sin duda. Y después de hablar con estas personas, empecé a hablar con mi familia. Y como les digo, es de las cosas más intensas que podía pensar en ese momento. Como que no estaba lista, pero quería estar lista. Como que mi proceso de pensamiento siempre era como, sé que esto no es mi culpa, sé que no debería de sentirme débil por esta situación, como esto no me quita la persona que soy, pero igual me daba mucho miedo también lastimarlos, hablar en voz alta de esto otra vez, reconocer que mucho tiempo había decidido enterrarlo, que mucho tiempo no había querido hacer nada. Me sentía estúpidamente débil por no haber podido hablar de esto antes, por no haber podido tratarlo como lo que era o como pensé que lo trataría. Y hoy entiendo que también es parte de un proceso que tuve que pasar y tuve que vivir para hacerme entender muchas cosas que hoy entiendo, que hoy sé. Fuera de mi hermano Pablo, la otra persona con la que hablé de esto fue mi mamá. Y con mi mamá, amigos, no sé, mi mamá y yo tenemos una relación extraña, pero nunca me ha gustado sentirme vulnerable con ella. No es una persona con la que comparto mucho mis sentimientos o con la que hablo de cosas personales, y era algo difícil para mí llorar enfrente de ella contando esta situación. Simón me acompañó y se lo dije y me sentí como distinta, me sentí un paso más cerca a superarlo, como si de verdad todas esas largas que le hubiera dado a este tema eran como para protegerme de algo que realmente sí quiero. No sé si me estoy explicando, pero como que quería llegar a poder estar realmente tranquila con esta situación, y al mismo tiempo estaba evitándolo porque me daban miedo los pasos, pero en cuanto empecé a tomarlos descubrí que el sentimiento era lo que buscaba hacer de otras maneras y que evidentemente no era el camino. Pero hablarlo con mi mamá, hablarlo después con mi papá, fue algo que no creí que necesitara tanto. Creo que soy muy afortunada de tener los papás que tengo y de recibir las palabras que recibí de ellos, de contarles que quería hacer esto público y que hablaran de mi valentía con este tema, y que no me vieran ni un segundo como alguien menos fuerte o menos capaz, no sé. Y en ese momento entendí que realmente reconocerme vulnerable en este tema sí me costaba enfrente de mi familia. Obviamente eso desató otro tipo de pláticas en terapia, pero que además me empezaba a sentir más fuerte diciéndolo, que me empezaba a sentir más valiente moviendo estas cosas otra vez. Igual le di muchas largas para hablar con mis abuelos. Hablé con mis otros hermanos primero. Las reacciones, si bien fueron muy distintas unas a otras, todas se sintieron como con un gran apoyo. Como que ahora sí, como que nunca me había sentido tan acompañada por nuevos amigos que me acompañaron en esta situación, por viejos amigos que supieron cómo tratar esto alrededor mío ahora, que les costó trabajo al principio, pero que entiendo que es difícil y que entiendo que todos los procesos son distintos para entender cosas así, más de personas que conoces. Y para mí hablar con mis abuelos era lo más difícil, incluso más difícil que hablar con ustedes, que hacerlo público, que asumir esto aquí, porque siempre han estado como que muy orgullosos de lo independiente que soy y de lo autosuficiente que he sido siempre. Y again, sé que suena muy fuckingmente estúpido y eso no me quitó nada, pero aunque me lo repitiera, no lograba no sentirlo. Pero bueno, esto se los estoy contando como si hubiera sido algo que pasó día tras día, pero fueron meses entre que hablé con mi mamá, con mis hermanos, con mi papá. Pasó mucho tiempo entre esas cosas. Hablé con distintas personas que me ayudaron también, que conocen estos temas. Una amiga me recomendó acercarme a Alessandra Rojo de la Vega, que es una diputada que yo había visto en la marcha del 8 de marzo, pero que realmente nunca había platicado con ella. Me dijo que ella podía ayudarme con este proceso porque quería estar segura de todo lo que implicaba, de cómo tenía que dar estos primeros pasos, empezando por una denuncia legal, como hablar de esto en la fiscalía, presentar mi caso como debí de haberlo hecho desde el principio. Tal vez estúpidamente en su momento pensé como el sistema no funciona, no quiero que se sepa esto. El caso es que hablé con la diputada, me platicó un poquito cómo funcionan estas cosas, me comunicó con su abogada, que
resolvió hasta la duda más increíblemente pendeja que yo tuviera con respecto a esto. Y la abogada me acompañó a la fiscalía también. Estuve 9 horas ahí. También por el tema de la pandemia, tenían menos personas, es más complicado, es tardado. Pero sabía que era algo que definitivamente tenía que hacer, porque me lo debía a mí y se lo debía también a las mujeres que han pasado por esto y que en algún momento pensaron como yo pensaba, o las mismas que habían vivido una situación similar con Rix y que no querían dar este paso, que no se atrevían a dar este paso. Como que sentía que debía de hacerlo, y sobre todo porque vi unas historias de Instagram de Rix que me asustaron. Entre mi grupo como de amigos y personas que conozco las vieron, también se espantaron, también creyeron que era algo para alarmarse. Nadie dijo nada y sentí que yo podía decir algo para llamar la atención a este suceso que yo vi en sus historias, y no estaba lista porque no había hablado con todas las personas con las que quería hablar y porque sentí que no había podido hacer este paso. Como que me sentí muy impotente de no poder gritar a los 4 vientos que yo sentía que había una alarma ahí de algo y tener que quedarme callada y ver cómo la gente que los vio no se alarmó tanto porque tal vez no lo estaba viendo de la manera que yo lo veía. No importa, el caso es que ese suceso en particular fue una de las cosas que más me impulsó a avanzar con este proceso, a estar más clara y más puesta en esta decisión. Obviamente también hablar con todas las personas con las que hablé, cercanas, lejanas, incluso ya muchas personas que saben de esto y que conocen de estos temas y que han vivido cosas similares o que han estado cerca de cosas similares, me han ayudado mucho en este proceso. Y fui a la fiscalía, puse mi denuncia. Fue uno de los días más difíciles que he vivido con esto. Sin duda les aconsejo mucho que si viven algo similar a esto, denuncien. Me hubiera gustado hacerlo hace muchos años. Siento que tendría muchas más cosas en ese momento para esto. No me atreví, no pude, no quise en ese momento, pero creo que me habría ayudado mucho. Pero sí, habría sido difícil entonces, tal vez mucho más que ahora, igual lo fue. Hablar tan específicamente y con tantos detalles y con tantas preguntas y tan formalmente de esto fue muy difícil. No sé, tuve ganas de vomitar todo el día y no pude parar como que de llorar en distintos momentos del día. Pero tengo mi denuncia, me dijeron que podía enseñarla pero que tenía que tapar ciertos números. Oficialmente la puse. Y si bien cuando salí de ese lugar abracé a Simón con todas mis fuerzas y le dije: estoy harta de estar aquí, me quiero a mi casa, ya quiero que esto acabe, ya no puedo más. En el camino a mi casa, llegando a mi casa y los días siguientes, me sentía extremadamente contenta. Me sentía muy orgullosa de mí, me sentía muy satisfecha con lo que había hecho. Hablé con esta otra persona que vivió lo mismo que yo viví con Rix justo después de salir de la fiscalía, para contarle esta situación, y me contó de otra persona que había vivido esto con él, y me sentía aún más feliz y orgullosa de estar tomando las medidas que estaba tomando en esta situación. Sabía que mi denuncia estaba varios años tarde y que había muchas cosas que se pudieron haber puesto sobre la mesa, sobre las pruebas en la fiscalía si lo hubiera hecho antes, incluido como que el examen médico que te hacen. Pero aunque suceda o no suceda algo con mi denuncia, me siento muy contenta de haberlo hecho, me siento distinta, me siento bien por mí, por las otras personas que me comentaron que pasaron esto con Rix, por las personas que pasan esto en algún momento de sus vidas y no pudieron decirlo o no pudieron denunciar. Me sentí muy bien y me siento muy bien ahora. Me siento muy orgullosa y me siento muy fuerte de estar aquí hablando de esto, y siento que nunca me había sentido tan fuerte en mi vida. A pesar de estarme desmoronando en lágrimas cada vez que se toca este tema, se siente distinto hablarlo, se siente distinto platicarlo. Mi psicóloga una vez me dijo que si una persona con mi carácter y con mis números en redes sociales debía hablar de esto, sabiendo que igual iba a ser escuchada, que me imaginara la cantidad de personas que ni siquiera tienen el espacio para ser escuchados. Y por esas personas estoy haciendo esto también, porque yo siento que he trabajado en muchos pasos para poder avanzar en esto. Sin duda creo que este es el último. Ayer hablé con mis abuelos, como pueden verlo, pues puse lo más que pude, pero ayer hablé con ellos
y a pesar de tener miedo de lo que iban a opinar por la diferencia generacional o de sentirme vulnerable, me sentí amada y me sentí orgullosa de mí misma. No sé si están aquí solo por escuchar el chisme o porque me siguen, porque les interesa, porque les importa. No sé si todos hayan llegado hasta este punto del video, pero espero que algo de lo que dije hoy les diga algo, no de mi situación, no de lo que yo viví, no de lo que puede pasar conmigo, sino de este tipo de cosas. No saben lo sorprendente que es hablar con tantas mujeres a las que no les parece raro que este tipo de situaciones pasen, a las que les han pasado este tipo de cosas. No saben lo fuerte que es que te juzguen, no sentir apoyo, sentirte solo en un pensamiento o en una emoción tan fuerte. Pero si algo quiero conseguir con este video, muy por fuera de que sepan lo que me pasó, es por favor hagan algo. Si ven que alguien hace algo así, no está bien, no importa si está borracha, no importa que traía puesto, tal vez para este punto lo han visto mucho en redes sociales o lo han escuchado comentar mucho, pero es real y las personas se escudan en este tipo de comentarios. Los recibí, los creí un momento y no saben el daño que hacen. Tal vez también hayan escuchado esto muchas veces, pero el consentimiento es todo. Si alguien no está consciente, si alguien no quiere, no importa si es tu esposa, no está bien. Y si alguien se acerca a platicarte una situación así, o sabes que alguien cercano a ti lo vivió, o que alguien cercano a ti lo hizo, está igual de mal no hacer nada. Haces mucho daño. Mi situación hubiera sido muy distinta si las respuestas que hubiera recibido al principio hubieran sido otras.